En su mayoría, los seres paranormales que la gente tiende a encontrar siempre tienen apariencias recurrentes. Mujeres de blanco, hombres altos y delgados, niños. Pero ¿qué pasaría si llegaran a encontrar a una presencia del bajo astral con una forma animal? Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Historias de Terror aquí en Gritos en la Noche. En esta ocasión tenemos un par de historias que nos hicieron llegar con una característica muy peculiar. Los espectros en estos relatos no tienen formas humanas, así que quédense con nosotros y disfruten. No sin antes dejarnos su like, sus comentarios contándonos qué les pareció y si tienen alguna historia similar. Y recuerden sobre todo compartir este video para que lleguemos a más personas y que cada vez tengamos más relatos para ustedes. Ahora sí, ya saben, nuestro cuarteto de recomendaciones, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hay un relato en mi familia que tiene que ver con mi difunto tío Eulalio y una aparición que básicamente lo condujo al final de su vida. Por allá de los años 60, mi tío Eulalio, siendo un adolescente que vivía en un pueblito de Zacatecas, se volvió muy alcohólico. Para ser sinceros, tampoco era tan extraño que los hombres desde temprana edad se adentraran en el mundo del alcohol en aquel tiempo. Sin embargo, mi tío se volvió demasiado dependiente del aguardiente y pronto comenzó a pasar cada noche en la cantina del lugar, de donde terminaba saliendo totalmente alcoholizado, para después caminar tambaleándose hasta su casa. Claro, en los días buenos, porque en algunas ocasiones terminaba pasando la noche tirado en la acera hasta que amanecía. Aquella situación ya era un problema y mi pobre abuela intentó corregir el rumbo de su hijo, pero al ver que mi tío parecía obstinado en continuar con su estilo de vida, ella ya no pudo hacer más que ver cómo su hijo continuaba destruyéndose poco a poco. Una noche, la abuela recuerda que ya entrada la madrugada, escuchó la puerta principal abrirse, seguida de unos gritos para después azotarse nuevamente al cerrarse. Mi abuelita se levantó apurada y encontró en el patio a mi tío, tirado, temblando y gritando en un completo estado de shock. La abuela le preguntó angustiada que qué le ocurría mientras mi madre y sus hermanos se despertaban. Pero Eulalio no parecía poder responder y continuaba gritando completamente pálido. La abuela, viendo que sus hijos pequeños ya se habían levantado y estaban ahí reunidos, los mandó a todos a dormir, quedándose solo ella con su hijo mayor. Mi madre dice que a los pocos minutos escuchó a su hermano en el baño vomitando y a la abuela diciéndole cosas que no podía entender. Los días siguientes, mi madre y sus hermanos vieron al tío Eulalio en su cuarto, acostado, enfermo. Se pudo levantar tras una semana en cama, pero tenía un aspecto muy debilitado. Pero la vida seguía y él regresó a sus actividades normales, excepto esa de salir a beber cada noche. Sin embargo, aunque el tío Eulalio intentaba actuar normal, algo había cambiado en él.
A pesar de que intentó volver a ser el mismo de antes, su semblante y su forma de ser nunca fueron las mismas. Y lo que más desconcertaba a todos es que ya nunca bebía alcohol. Además, por las noches, a muy buena hora llegaba a su casa y se encerraba en su cuarto sin salir siquiera en caso de que necesitara ir al baño. El tiempo pasó y en lugar de que el tío Eulalio mejorara, poco a poco se deterioraba más físicamente, hasta que al cabo de 3 años y medio murió mientras dormía. Fue hasta varios meses después de su fallecimiento que la abuela les contó a sus hermanas y a sus otros hijos lo que había ocurrido con su primogénito. Aquella trágica noche en que mi tío tuvo su última borrachera, salió de la cantina ya cerca de las 2 de la mañana y comenzó a caminar tambaleante por las calles, esperando llegar a su casa. Pero pronto se dio cuenta que su estado se lo impediría, así que con lo poco de conciencia que le quedaba, intentó llegar al jardín en el centro del pueblo para recostarse en una banca y poder pasar la noche ahí. Parecía que iba a lograrlo, y estando a unos pocos metros de su destino, el tío Eulalio vio algo que le pareció un tanto fuera de lo común. Justo frente a él, a un costado de la banca donde quería acostarse, había un arbusto que pronto se empezó a agitar, y desde detrás de él salió una sombra. Una silueta negra muy redondeada que se quedó detenida entre mi tío y la banca. Era un animal. Un cerdo muy gordo y enorme. Mi tío, en su embriaguez, comenzó a manotear intentando que aquel animal se moviera, pero ese enorme cerdo negro lo miraba curioso sin apartarse ni un poco del camino. «Quítate de aquí, quítate, quítate», le decía mi tío, mientras manoteaba intentando que aquel animal se moviera de ahí, pero no logró nada. Así que simplemente volteó hacia otro lado y se propuso ir a recostarse a otras bancas en el extremo opuesto del jardín. Pero en el momento en el que él se dio la vuelta, escuchó algo detrás de él. Eulalio. Una voz de mujer lo había llamado por su nombre, lo que hizo que mi tío volteara de inmediato para saber de quién se trataba, pero lo único que estaba ahí era ese enorme cerdo que, para su sorpresa y para su horror, en ese momento comenzó a mover sus mandíbulas y le habló. ¿A dónde vas, Eulalio? Mejor vente conmigo. Aquel enorme cerdo comenzó a burlarse de él y pronto comenzó a dar pasos moviendo su pesado cuerpo en dirección de mi tío, quien ante el horror de aquella imagen salió corriendo de inmediato con el corazón latiendo a 1000. La borrachera incluso se le había bajado, y durante las cuadras que le tomó llegar a su casa, él le dijo a mi abuela que podía escuchar a ese cerdo viniendo detrás de él, hablándole, gritándole por su nombre y diciéndole que se lo iba a llevar, hasta el momento en el que pudo llegar a la casa. Aunque nosotros no nos enteramos, varios días después de aquel suceso, la abuela consultó a varios brujos esperando retirarle aquel miedo a mi tío. Pero nadie pudo hacerlo del todo. Y finalmente, eso lo llevó a su muerte.
Nadie supo decir nunca qué se encontró el tío Eulalio. Y algunos llegaron a pensar que había sido una alucinación por el alcohol, pero mi abuela en varias ocasiones escuchó historias de aquel enorme cerdo. O para ser sinceros, del diablo. El diablo que paseaba disfrazado de cerdo, intentando llevarse a los borrachos del lugar. Muchos dijeron que les hablaba y que los seguía, y algunos hombres incluso llegaron a desaparecer tras noches de juerga, sin que nadie supiera nada de ellos otra vez. Yo no sé qué pensar y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen que haya sido eso? Lo que les voy a compartir es extremadamente reciente. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. No soy originario de esta ciudad, así que cuando fui aceptado, busqué hospedaje cercano a mi escuela y terminé encontrando habitación en una casa que se renta exclusivamente a alumnos del instituto que vienen de distintas partes del país. Para las personas que nos escuchan de otros países y quienes no estén al tanto de la situación, varias escuelas del Politécnico, incluida la mía, se han sumado a un paro por parte de la comunidad estudiantil. Esta falta de actividades académicas ha hecho que muchos alumnos foráneos regresen a sus lugares de origen en espera de la resolución del conflicto. Por azares del destino, todos mis compañeros de hospedaje pudieron volver a sus casas familiares, pero yo terminé quedándome en la ciudad porque no hace mucho conseguí un trabajo de medio tiempo y no quería renunciar a él, así que de un día para otro terminé estando completamente solo en la casa donde rento, aunque la casera vive a un par de cuadras. En fin, esta soledad, la verdad, me entusiasmaba. Hacía mucho tiempo que no tenía un espacio para mí, así que el hecho de que mis compañeros se fueran auguraba mucha calma y tranquilidad por el resto del tiempo que durara el paro de labores. Sin embargo, esta tranquilidad realmente no llegó. Desde la primera noche, las cosas fueron algo extrañas. Primero ocurrían cosas muy pequeñas, que no eran demasiado contundentes para darme verdadero miedo. Ruidos ligeros de puertas o de pasos. También escuchaba abrirse la puerta del refrigerador o el arrastrar de una ventana al abrirse. Esas eran cosas que ocurrían normalmente en el día, pero en la noche, cuando yo estaba acostado, no tenían por qué escucharse. Yo me levantaba a ver si encontraba algo o a alguien, pero la realidad es que nunca vi nada raro, por lo que continué haciéndome a la idea de que seguramente eran los ruidos de casas vecinas. Fue hasta que inició la segunda semana que las cosas escalaron bastante y de golpe. Recuerdo estar dormido y despertarme solo para darme cuenta que me era imposible moverme. Estaba teniendo un episodio de parálisis del sueño, y propiamente ese hecho no me asustó. Pero lo que sí me dio miedo fue que durante esos segundos en que no pude mover más que mis ojos, la puerta de mi habitación se empezó a abrir lentamente, mientras el sonido de gente hablando se metía por mi puerta como si hubiera una pequeña multitud en el pasillo. Recuerdo haberme puesto muy nervioso en ese momento e incluso comenzar a sudar. Pero por alguna razón,
Lo último de lo que tengo memoria en ese instante es haber podido mover la cabeza, intentar incorporarme, parpadear y después abrir los ojos, siendo ya de día. No sé qué pasó. No sé si me desmayé o cómo fue que de un momento a otro desperté ya de mañana. Por supuesto, de inmediato pensé que todo había sido un sueño. Pero había algo inusual. Estoy muy acostumbrado a dormir con la puerta de la habitación cerrada. Y sin embargo, esa mañana, la puerta estaba abierta, justo como yo la había visto durante ese episodio de parálisis. Me dio un escalofrío terrible, pero no podía detenerme a pensar en eso, debía irme a trabajar, así que intenté no darle importancia alguna y simplemente dejé pasar aquello. La noche siguiente, aunque yo estaba nervioso porque se presentaran hechos similares, la realidad es que todo estuvo muy tranquilo. Dormí perfectamente. Era como si las cosas que viven ahí quisieran tranquilizarme antes de volver a presentarse. Ya que la noche después, no sé qué pasó, pero algo dio un cambio otra vez. Ese día, desde que volví del trabajo, la casa se sentía sumamente extraña. En varios momentos, creí erróneamente que había gente viéndome por las ventanas, pero al voltear, no había nadie. Parecía que mi imaginación me estaba jugando una broma, o tal vez era el estrés, ya que estaba sumamente nervioso. Sin poder hacer mucho más, opté por prepararme un té relajante. Me di un baño, intenté tranquilizarme y me fui a dormir. En algún momento de la madrugada, desperté nuevamente y pude darme cuenta que, una vez más, estaba viviendo una parálisis del sueño y no podía moverme. Esta vez, previniendo cualquier cosa, yo intencionalmente había dejado abierta la puerta de la habitación porque no quería llevarme otro susto viendo cómo se abría aquello. Pero quizás no fue la mejor idea. Creo que el haber dejado la puerta abierta hizo que algo pudiera entrar ahí. Intenté moverme sin éxito alguno. Y pronto, con la desesperación, comencé a hacer unos ruidos por el esfuerzo. Eran básicamente quejidos, pero tan pronto me quedé callado, noté otro ruido. Era el sonido de una respiración resoplante y muy fuerte, que esta vez no venía desde el pasillo, sino que parecía provenir desde mi lado izquierdo. Yo no podía girar la cabeza, pero me esforcé una y otra vez, hasta lograr moverme un poco. Mi cabeza la incliné hacia esa dirección, apenas unos centímetros. Y ahí, al lado izquierdo de mi cama, había algo. La habitación estaba completamente a oscuras, pero había una figura ahí mucho más negra que las cosas que la rodeaban. Esa cosa que estaba ahí era lo que parecía estar respirando con resoplidos muy fuertes. Pronto el terror comenzó a invadirme. Aquello parecía una forma, como si algo estuviera ahí sentado. Algo con pequeños cuernos. Comencé a sentir cómo la sangre golpeaba fuerte contra mis venas en ese momento, y el sudor frío comenzó a recorrer mi frente.
mientras en mi mente no paraba de rezar. Pronto aquello que parecía alguien sentado con cuernos se levantó y pude ver la forma real de esa cosa. Aquello no era una persona. Era un perro. Un enorme perro negro. Y eso que parecían cuernos eran sus orejas puntiagudas apuntando al cielo. Parecía una especie de gran danés. En ese momento en que se levantó, dio varios resoplidos y salió caminando lentamente de mi habitación. Y fue en ese instante que por fin pude mover el cuerpo y de un golpe me levanté, cerré la puerta y encendí la luz. Casi me pongo a llorar. Era imposible que un perro así de enorme se hubiera metido a la casa. No había por dónde hacerlo. Mi celular se había quedado conectado en el baño, así que lo único que me quedó fue encender la computadora, aunque no encontré a nadie conectado en ninguna red social. No me quedó más que esperar a que amaneciera para poder salir del cuarto. Busqué por toda la casa y por supuesto no había ningún perro. Busqué formas en que algún animal se hubiera podido meter, pero tampoco había nada. Sin pensarlo demasiado, puse mis cosas en una maletita y me fui de ahí. Y desde ese día, hace ya casi semana y media, estoy quedándome con una amiga que renta un departamento a algunas colonias de distancia. A mi contrato de renta en ese lugar le quedan todavía 9 meses de vigencia. Así que sé que eventualmente voy a tener que volver ahí, pero no lo voy a hacer estando yo solo. Ahora ya ni siquiera quiero ir de día porque me he creado la idea, tal vez loca, de que habiendo estado fuera de casa, tal vez eso que está ahí se haya molestado por no tener la energía de nadie a su alrededor. Suena ridículo, pero no sé. ¿Ustedes qué harían?